Manuel, ¿cuántos años hace que estás vinculado con Misiones? ¿Cuándo comenzó tu vínculo con Misiones? Mira, inicialmente creo que fue en 1997 que llegué por primera vez a Posadas y fue casi de casualidad porque llegué solo a la terminal de ómnibus, junto con los compañeros de Ingeniería Forestal. Yo estudié en Esquel, veníamos al Congreso Forestal Argentino Latinoamericano y yo tomé la decisión de venir de la ciudad donde vivo, en General Madariaga directamente. Y ahí, bueno, llegué al terminal de ómnibus. En esa época no había internet, no había Google Maps preguntando. Llegué al Ministerio de Ecología. Hoy recordaba eso en una reunión que tuvimos ahí con el ministro. Y el ministerio era nuevo. Ese edificio que hoy está, en ese momento era imponente porque era muy moderno, era muy, muy bello. Y ahí, bueno, me recibieron personas que después conocí en el desarrollo del trabajo. Y esa fue mi primera aproximación a Misiones, en la cual, bueno, además del Congreso, pudimos ir a las cataratas, pudimos ir a ver también trabajos que hacían empresas forestales con las fajas ecológicas. Debo reconocer que en ese momento, estudiando Ingeniería Forestal, yo no sé si era ya conservacionista o si tenía la idea de trabajar en conservación, pero eso me impactó. Y después, bueno, en octubre del 2004, hace ya 21 años, empecé a trabajar en la oficina de Puerto Iguazú como coordinador del programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Hablemos un poco de eso, conservación. Una de las tareas centrales de la Fundación en Misiones ha sido eso. Contame cómo se fue pensando todo, cómo fueron cambiando algunas cosas, si es que algunas cosas cambiaron desde aquella mirada que se tenía de la conservación a la que se tiene hoy. Sí, mira, bueno, la Fundación Vida Silvestre está desde los años 80 trabajando en la provincia de Misiones. Quizás el más emblemático y precursor de esto fue Juan Carlos Chévez en su momento, cuando se construye la represa Uruguay, y un poco el llamado de atención del impacto que esto iba a traer y el reclamo por la creación del Parque Provincial Uruguay, ¿no? Y de ahí, bueno, también deviene luego la asociación con Alto Paraná en ese momento, con Arauco ahora, para la Reserva Vida Silvestre Uruguay. Y también otra figura importante en ese momento fue el gringo Johnson, Andrés Johnson, un guardaparque nacional que trabajó siempre en la Fundación Vida Silvestre Argentina y que en ese momento estaba en Misiones justamente buscando oportunidades de conservación. Y fue quien identificó el área de la Reserva Vida Silvestre Uruguay como un área de importancia para la conservación de especies endémicas, de los meandros del arroyo Uruguay que habían quedado fuera del parque, a la vez que también conducía un enorme trabajo para conocer las orquídeas de Misiones. Publicó un libro espectacular con ilustraciones que son dignas de un profesional en la materia. También el gringo Johnson estuvo con Horacio Foester en los Altos del Moconá, cuando trágicamente Horacio pierde la vida. Es como que la Fundación Vida Silvestre ha estado muy involucrada en la historia de la conservación de Misiones. Luego hubo diferentes referentes que trabajaron con el tema de lo que es la planificación espacial. Se promovió la visión de biodiversidad del bosque atlántico del Alto Paraná, junto con Paraguay y junto con Brasil. Ahí el doctor De Vitetti y el doctor Plachi fueron los que lideraron ese proceso, para ver un poco desde arriba cómo estaba la conservación de la selva, dónde estaban las áreas núcleo, dónde estaban los corredores, dónde estaban las áreas a restaurar. Y podríamos decir que ese trabajo, que tuvo el apoyo de más de 70 organizaciones de los 3 países, fue lo que sentó las bases de la planificación ecorregional y en el cual después nos apoyamos para las acciones de conservación. Claro. Y ahí aparece un concepto central en todo este trabajo, que es el de restauración. Vos recién decías, bueno, tenemos una especie de foto aérea de toda la ecorregión, hablamos de Brasil, Paraguay, Argentina, o sea, nuestra región acá. Y ahí se pueden ver los espacios en los que hay que trabajar. ¿Es un poco así? Sí, bueno, básicamente en este paisaje hay 3 elementos: para conservar, para manejar y para restaurar. Entonces, la restauración es importante porque es la que permite unir esos parches de vegetación que han quedado aislados. Y un parche de vegetación aislado es en realidad a veces una trampa para las especies que viven ahí, porque si las especies son de altos requerimientos, no tienen los recursos que necesitan, salen fuera a buscar esa conectividad y se encuentran con una matriz que es poco amigable, donde, por ejemplo, para un yaguareté se encuentra con mucha actividad ganadera, donde justamente va a tener conflictos, o, por ejemplo, para un ave, si sale y se encuentra con una matriz de cultivos como la soja o como el maíz, se va a encontrar con un ambiente en el cual no va a poder regular su temperatura. Y es por eso que siempre tenemos que dejar conectividad en el paisaje. Lo mejor es, a través del diseño del paisaje, del ordenamiento territorial, dejar una conectividad natural. Pero cuando eso se ha perdido, es ahí donde la restauración se transforma en algo central e importante para hacer que el paisaje sea viable para la biodiversidad.
Dicho así parece muy sencillo, pero en realidad hay que poner de acuerdo a un montón de factores, instituciones, hay hasta cuestiones legales que hay que empezar a mirar, ¿no? Sí, sin duda. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la legislación ambiental de la provincia y promover que se cumpla. La legislación ambiental de la provincia es muy buena e incluye muchos elementos que promueven la conectividad, como por ejemplo la preservación de los bosques ribereños, en los arroyos, los bosques de pendiente. El propio ordenamiento territorial, en el marco de la ley 26331, es una herramienta de conectividad. La figura de corredor verde también es una figura de conectividad que promueve este tipo de modelos, y ahí es donde justamente el análisis legal nos va a permitir también buscar que se sancionen aquellos cambios de uso del suelo que no corresponden a la legislación y promover que se restauren según marca la ley de bosques. Pero principalmente lo que es interesante, creo yo, y trabajando con pequeños y medianos productores, es encontrar la forma en la cual el productor entiende y valora la recuperación de la selva. Y esto lo ha pasado mucho en Andresito y en San Pedro, donde trabajamos hace tiempo, ¿no? Pero es otro concepto importantísimo, que es trabajar con la gente. Uno dice, bueno, el trabajo de restauración parecería que se está hablando en abstracto solamente de fauna y flora. No, es restauración del bosque para las personas, ¿no? Porque cuando restauramos el bosque, restauramos los servicios ecosistémicos, restauramos la capacidad de llevar agua, restauramos la preservación de los polinizadores para los cultivos, restauramos también la provisión de productos forestales no madereros, entre ellos la leña, pero también pueden ser los frutos nativos, pueden ser algunas medicinas que la gente sigue usando hoy en el campo, y eso es lo importante. Cuando el productor se da cuenta que recuperar la naturaleza es parte de recuperar su esencia, su calidad de vida. Me acuerdo de una charla con una productora en San Pedro que nos decía, ¿no? Una mujer joven, ¿no? 40 y pico de años, decía, cuando yo era chica conocí las frutas silvestres y nos subíamos a los árboles a comer. Mis hijos hoy no las conocen y yo quiero que mis hijos las conozcan. Esto es un poco la idea que se quiere instalar. Sí, no, sin duda. O sea, cuando uno recupera la naturaleza, recupera esa cultura, ese proceso, podríamos decir, de articulación entre lo natural y lo humano. Y bueno, todos los que ya tenemos algunos años tenemos añoranzas de alguna época en la cual fuimos chicos y cosas que vivimos y disfrutamos, y creo que esperamos que nuestros hijos y nuestros nietos también puedan hacerlo. Está muy bueno que, como comentás, ejemplos como estos se ven mucho en el campo. El productor, más allá de que afronta día a día necesidades, adversidades, afectaciones climáticas, afectaciones económicas, afectaciones de plagas, entienda que conservar la naturaleza es parte de ser más resilientes a estos procesos de cambio, no solo el cambio climático, sino los cambios también económicos y políticos que frecuentemente se dan. Entonces, cuando el productor entiende y sabe que teniendo biodiversidad en su chacra tiene más posibilidades de producir diferentes producciones y autoabastecerse también de lo que necesita, ahí se gana mucho. Y básicamente lo único que se hace es recuperar las bases entre lo que es la producción y la naturaleza que nunca debieron perderse, ¿no? Una vez te escuché hablar del yaguareté, que después me vas a explicar también por qué es tan importante para el trabajo que ustedes hacen, la figura del yaguareté, y utilizar la frase especie paraguas. Me gustaría que explicaras un poco ese concepto. Sí, bueno, básicamente los predadores tope, como el yaguareté en Argentina, el puma también lo puede ser, o en otros países el león o el tigre, son especies que necesitan una gran superficie y un ecosistema muy bien conservado para estar presentes. O sea, si no están sus presas, si no está la conectividad, si no está el aislamiento de los humanos, no pueden desarrollarse y sobre todo no pueden dar descendencia, no pueden tener generaciones subsiguientes. Entonces, conservando el yaguareté, sabemos que conservamos casi todo el elenco de biodiversidad que tiene en este caso la selva misionera, pero puede ser también la región chaqueña, a la zona de las yungas. Cuando el yaguareté está presente es porque el ecosistema está en buen estado de salud. Y es por eso que lo usamos como un paraguas, ¿no? Protegiendo al yaguareté, protegemos a todos los que están debajo de ese espacio de actuación que tiene esta especie y los individuos de la especie en particular. Ya que hablamos del yaguareté, necesita una superficie enorme para vivir, para alimentarse, para reproducirse. Y en ese sentido, ¿cómo es el trabajo de vinculación? Vos lo mencionabas al principio, con Paraguay, con Brasil, con las otras organizaciones para pensar en conjunto soluciones para esta necesidad de desplazamiento que, entre otras cosas, tiene el yaguareté. Bueno, es muy interesante. El desafío hoy de conservación de yaguareté es americano, ¿no? De hecho, hay una iniciativa que nuclea a los 14 países que están en lo que se llama el Home Range, en la distribución del yaguareté, y estamos trabajando para conocer cómo está la situación de la especie en cada uno de esos países,
Obviamente no hay una conectividad física entre todos, pero sí queremos saber también porque creemos que en el futuro lamentablemente puede haber necesidad de traslocaciones o puede haber necesidad de enriquecimientos de poblaciones con individuos de otros lugares para mantener la salud de la especie. Desde Argentina y desde la selva misionera tenemos un vínculo más directo con Brasil, porque ahí sí tenemos una conectividad física, ¿no? El Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional do Iguazú, y aún el Parque do Turvo con la Reserva de Biosfera Yabotí, generan ese tráfico posible de individuos brasileños y argentinos, y eso es sumamente necesario, sumamente válido y rico. Para el yaguareté cruzar el río Paraná o el río Iguazú o el río Uruguay es nada, así que se lo puede hacer sin problemas. Y justamente lo que hacemos es articulamos mucho, principalmente favoreciendo la articulación científica. Los investigadores están muy articulados y nosotros los acompañamos en eso, y también promoviendo política pública que tienda a mantener la conectividad. En el caso de Paraguay, quizás la conectividad es más, no es una conectividad lineal, sino que es una conectividad funcional. Hay que buscar la forma en la cual los animales puedan llegar a tener un paisaje en el cual de alguna forma puedan moverse, y si no, al menos, cosa que está ocurriendo hoy, si están aislados en poblaciones relictuales, conocer el estado de conservación, conocer en lo posible la variabilidad genética que esa población mantiene y analizar si en algún momento es necesario hacer enriquecimientos genéticos para que la población muy aislada que queda en Paraguay no termine muriendo justamente por una decadencia genética propia de las especies que están aisladas, ¿no? Claro, que sigan por lo menos teniendo la posibilidad de mezclarse más y tener más variación. Exactamente. Manuel, hace un rato vos hablabas y recién también, de la conectividad. Ahora, la conectividad requiere de tener de dónde, por ejemplo, sacar los árboles, si hablamos de árboles o lo que sea que quieras volver a sembrar. ¿Esta conectividad les generó a ustedes problemas de logística? De decir, bueno, sí, queremos conectar este manchón con este manchón. ¿Y dónde sacamos las especies? Bueno, sí, justamente mira, nosotros empezamos a trabajar en restauración en el 2008. Y bueno, me gusta contarlo porque es parte de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Yo había llegado a Misiones en el 2004, trabajamos mucho en planificación ecorregional, muchas cuestiones más teóricas, y nos tocaba ir a la zona ahí del corredor Fuester Uruguay, justo cuando estaban haciendo la ruta 101, que era el asfaltado. Trabajamos mucho con los chicos de Conservación Argentina en ese momento, y veíamos que queríamos conservar el Parque Fuester, conservar el Parque Uruguay, pero en el medio había un bosque que se iba perdiendo año a año. Yo cada vez que pasaba por la camioneta veía menos bosque, y digo, no, esto tiene que tener alguna solución. Y ahí empezamos con una asistencia que se hizo en el Sistema de Información Geográfico, identificamos los arroyos, que son muchos, es una zona muy quebrada, identificamos las áreas deforestadas de esos arroyos e identificamos el catastro. Y ahí la decisión fue decir, bueno, vamos a golpear las manos a las chacras, a preguntarle a la gente si no quiere trabajar en la recuperación de ese bosque que han perdido. Y ahí, bueno, vos has entrevistado a algunos miembros del equipo, la importancia de contar con gente local, conocedora, que puede ser bien recibida justamente en las chacras fue central. Y para sorpresa nuestra, en poco tiempo nos abrieron las puertas porque veníamos a solucionar un problema que ellos habían identificado. Veníamos de 5 años de sequía y ellos se habían dado cuenta que sin bosque el arroyo no tenía agua. Y cuando el arroyo tenía bosque, el agua llegaba más lento y se iba más lento y estaba más disponible. Y ahí empezamos justamente con ese proceso de recuperación, intentando conectar estos parques. La verdad que se llegó a una superficie muy interesante y sobre todo fue un proceso que fue creciendo boca a boca. Cuando el productor empezó a ver que recibía las plantas, que tenía el asesoramiento técnico, los insumos para hacer el alambrado, le empezó a decir al productor que estaba aguas abajo, che, estaban haciendo las cosas bien, nos sirve, subite vos también. Y empezaron a ver que tenían más agua y después hicimos algunos proyectos de acceso al agua, adecuación de vertientes, vincular esto con el servicio ecosistémico y eso nos ayudó mucho. Pero yendo a lo de las plantas, claramente la producción de plantas nativas tiene una ciencia, tiene un arte, tiene una continuidad, tiene una inversión que en ese momento, en 2008, no era muy común. Ahí contamos mucho con la asistencia de la Facultad de Ciencias Forestales, con Beatriz Ebel y el vivero certificador de semillas. Ellos nos proveyeron de semillas que pudimos cultivar en el vivero de nuestra Reserva de Vida Silvestre Uruguay. También accedimos a plantas de algunos viveros locales y hoy creo que ha aumentado mucho la producción de plantas nativas, mucho más el conocimiento de cómo viverizar estas plantas nativas y también el conocimiento de cómo llevarlas a campo y asegurar que sobrevivan, porque el problema no es plantar el árbol, el problema es que el árbol sobreviva, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en ese componente que tiene mucho que ver con el compromiso de la gente. Ahí está otro tema, porque me acuerdo haber hablado con adolescentes de alguna EFA y ahí hay otra parte importantísima que es la educación ambiental. O sea, si los chicos se enamoran de esto de tener su árbol plantado por ellos y un bosque que de algún modo esa familia recuperó,
ahí hay un centro de emociones muy fuerte, ¿no? Totalmente, y ahora que nombraste la CEFA, no quiero olvidarme, la EFA de Andresito también, hace relativamente unos 7, 8 años, con apoyo nuestro, pudo recuperar y fortalecer su vivero de producción de plantas nativas, y hoy son proveedores de las plantas que llevamos a campo nosotros, con una mejora para la EFA y también con una capacitación y una disponibilidad de plantas que si no estuvieran. Sin duda, a ver, todos los que por ahí tenemos la suerte de intentar trabajar en algo que se construye, nos sentimos un poco padres de esa construcción o madres de esa construcción, y creo que la apropiación de eso es algo sumamente saludable porque gratifica y porque lleva al compromiso, ¿no? Entonces, qué bueno que es cuando los chicos pueden ser parte de un proceso de restauración, ver que los árboles se crecen y se mantienen, y en Misiones aparte hay una ventaja comparativa con el resto del país, que es que uno casi puede ver crecer las plantas, ¿no? O sea, aun cuando sean plantas nativas, no sé, yo he visto cañafístolas que en 2 años tienen 4 metros de alto, por ejemplo, o aún lapachos que crecen muy rápido al principio. Entonces, esa posibilidad de ver a la naturaleza recuperarse realmente es gratificante y estimulante. Otra cosa que es importante también es el trabajo cooperativo. Vos mencionabas por ahí algunas cosas, ¿no? Con la Facultad de Ciencias Forestales, con las propias EFA. Habla un poco más de las instituciones que a veces se ponen a trabajar, y una de las cosas más lindas de ese tipo de trabajo es que nadie sabe quién tuvo la primera idea, pero se está haciendo en conjunto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo logran ustedes? Sin duda, el trabajo de conservación es tan desafiante que no se puede competir. Hay que colaborar, ¿no? O sea, siempre la colaboración es mucho mejor que la competencia, y creo que también es cierto que al principio hay que conocerse, ¿no? O sea, uno no puede colaborar con aquellos que no conoce. Yo creo que en ese sentido la ventaja que tiene la Fundación Vida Silvestre es que hace más de 25 años que tenemos una oficina regional acá, tenemos equipos técnicos que son estables, se mantienen mucho tiempo, que conocen la realidad local, muchos que están ya amisionerados, podríamos decir, y eso está muy bueno. Yo de hecho, durante los 11 años que viví acá, creo que incorporé mucho también de la cultura misionera, y eso sirve para el relacionamiento. Y también uno construye esa cooperación en base a la confianza, claro, en base a poder hacer aportes, en respetar las opiniones y incorporar, en hacer un aprendizaje conjunto, una co-creación de un proyecto. Eso es central, y en Misiones se da, ¿no? No en vano Misiones tiene todas las cooperativas que tiene todas las asociacionismo que tiene, y en lo institucional siempre puede haber alguna diferencia puntual por algún tema, y una institución como la nuestra está también para marcar las cosas que creemos que hay que mejorar, pero siempre hemos trabajado muy bien, tanto con instituciones públicas como privadas, y creo que por ese lado va. Las instituciones son importantes, pero las instituciones las constituyen personas, y es importante que las personas también respeten los valores institucionales, claro, que se han marcado, para que eso permita este flujo natural de relaciones, ¿no? Hablemos de algo que pasó hace muy poquito tiempo, que me parece también interesante como para ir redondeando esta charla. Espero que tengamos otras, pero bueno, esta en particular. Hace pocos días se habló vos mencionabas el Parque Foster, y de la adquisición de terrenos allí, de familias que estaban asentadas, y ustedes hacen una serie de acciones. Contanos un poco eso. El Parque Foster es un parque que es muy irregular. Yo no sé si tienen presente el mapa, pero es un parque que tiene una forma para la conservación muy mala, y eso es una amenaza justamente, porque tiene mucho borde, tiene mucha posibilidad de que entren cazadores furtivos, tiene mucho impacto de efecto de borde sobre la biodiversidad. Entonces, identificamos, trabajando en la zona, que había muchos productores que realmente tenían vocación de venta de sus lotes, porque estaban en situaciones muy aisladas, porque no estaban en la mejor condición de productividad, y justamente dentro de lo que es el concepto de conservación inclusiva, buscando la solución para esos productores, pero también una ganancia para la biodiversidad, identificamos lotes que fuimos adquiriendo, lotes de 30, de 60, de 40 hectáreas, y en un proceso muy interesante que estamos por repetir, espero, justamente por eso estuve hoy también aquí en Posadas. Adquirimos esos lotes que tienen título de propiedad, y en el mismo momento inscribimos los lotes a nombre de la provincia de Misiones, obviamente con el cargo de que sean incorporados al Parque Provincial Foster en este caso. Lo vamos a hacer con otros parques también. Y ahora en particular, justamente ayer veía las fotos y hoy conversábamos con el equipo del Ministerio de Ecología, estamos justamente interviniendo las áreas que se dedicaron a la agricultura durante mucho tiempo. Entonces los guardaparques, con apoyo técnico y algo económico de la Fundación, quitan las especies exóticas como los pinos, como los paraísos, que pueden ser invasores.
generan una situación de descompactación del suelo para favorecer que vengan las especies nativas. Y ayer particularmente estuvimos plantando árboles nativos que sirven como perchas para que cuando vengan los pájaros resiembren este bosque natural. Entonces es una solución, creo yo, muy interesante, porque a la gente que vivía ahí se le ofrece una ventaja comparativa, porque pueden con ese dinero ubicar un lugar para vivir mejor, más cerca de las rutas, muchas veces más cerca de las escuelas, en lugares de mayor capacidad productiva. Y para el ambiente se van cerrando esas heridas que tiene el Parque Foester. Y para los guardaparques, que están muy motivados en nuestra tarea, se les hace mucho más sencillo el trabajo, porque tienen más facilidad para el control, para la fiscalización, y es un poco el ganar-ganar que estamos buscando en este caso, ¿no? Uh-huh. Y en este caso también tenemos que hablar de proyectos que tienen un plazo, que tienen como módulos de realización y tienen plazos bastante prolongados. ¿No es sencillo llegar al cierre de este tipo de cuestiones? No, es un proceso complejo. De hecho, como te decía, ahora estamos avanzando en otra iniciativa similar, ya fuera de esa zona. Hay que identificar el área, hay que conocer la vocación de venta, hay que tener la posibilidad de acceder al precio que el productor está buscando. Tenemos que tener un donante internacional, que siempre hay que buscarlo y no es fácil encontrarlo. Y luego todo un proceso administrativo con la provincia de Misiones, con el Ministerio de Ecología, con poder tener todos los papeles en regla para hacer la operación. Y luego hay un proceso financiero también, ¿no? O sea, el movimiento de este financiamiento para que llegue al productor tiene toda una serie de actividades bancarias. Entonces, un poco para relacionar esto, la conservación es mucho más que estar en el campo y que te piquen los mosquitos y embarrándote o renegando con el machete en alguna picada, ¿no? O sea, la conservación hoy tiene un trabajo que tiene mucho que ver con la administración, que tiene mucho que ver con la comunicación, con la abogacía de alguna forma, y aún te diría con las operaciones inmobiliarias, ¿no? Pero bueno, es parte de todo eso lo que uno también va aprendiendo, porque lo tiene que desarrollar, y creo en ese sentido que provincias como Misiones son muy amigables para el desarrollo de esta tarea, que no es fácil, pero que se puede hacer trabajando en conjunto y logrando resultados que son mucho mejores que los que podría conseguir una persona o una institución trabajando por sí sola. Tal cual. Manuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros, y te invitamos a que cuando vuelvas a Posadas te acerques y volvamos a charlar. No, muchas gracias a vos, Miguel, y al equipo. Realmente es un placer. Siempre venir a Misiones para mí es volver un poco al segundo hogar. Así que bueno, comprometidos. La próxima vez que venga les aviso y seguimos conversando. Hay muchos temas para hablar, así que para eso estamos. Gracias. No, por favor.